Saludos, mis amigos y hermanos. En toda la crisis moral y ética y de respeto que está viviendo nuestra sociedad, donde los jóvenes optan por el camino de la delincuencia, de la droga, tenemos que preguntarnos de qué hogares vienen esos jóvenes, de qué familias vienen esos jóvenes. Y sobre todo, los niños de ahora, ¿cómo acabarán con tan mal ejemplo que está viendo en sus mayores? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De dónde viene la culpa? Yo les digo, no, en el Señor básicamente viene de la casa, del hogar, de la familia. De la familia. La niña que es enseñada a través de novelas, a través de canciones, que tener ya pareja a los 11 12 años no es malo. El joven que a los 11 12 años ve ejemplos, escucha canciones, ve películas, conversaciones y va formando una mente reprobada. Una mente que dice, no es malo tener relaciones sexuales y más bien es obligación tenerlas. Y cuando hablamos de dinero, ¿no? Bueno, siempre y cuando tenga dinero, no importa cómo lo consiga. Van criándose con ese estigma y lo estamos viendo en la sociedad. Sí, para mí una tristeza ver a la policía en una madrugada allanando casas, ¿no? Donde una señora se prendía de su hijo que se lo llevaba a la policía. Su hijo que acababa de cumplir 18 años. Ella agarrada a la cintura de su hijo, ¿no? Entre el policía y su hijo en medio, porque la policía se estaba llevando a su hijo. ¿De qué acusan a mi hijo? ¿De qué acusa? ¿No? Mi hijo no es capaz de eso. Mi hijo no es capaz de eso. La policía le saca todo el prontuario de este joven, que desde los 15 años ya tenía antecedentes de delincuencia. Pero la señora gritaba, mi hijo no es capaz de eso, mi hijo no es capaz de eso, ¿no? Una madre conversando me decía que deja mucha tristeza porque su hija dio a luz a los 14 años. A los 14 años dio a luz, le dejó la niña y ella se fue a los 14 años con otro hombre que no era el papá de la niña. Decía, yo nunca pensé que mi hija era capaz de eso. Yo nunca lo pensé. Bueno, estamos viendo cómo los mensajes llegan a través ahora con lo que hace 20 30 años no tenía esta fuerza, lo que se llama las redes sociales, por la cual estamos difundiendo este mensaje, las redes sociales. Y ellos se pasan viendo las redes sociales, se informan o malinforman de las redes sociales, donde se les enseña que ellos tienen derechos a cumplir sus sueños. Ellos tienen derecho a lograr sus objetivos, no importa cómo, porque ellos valen, ellos sirven y tienen derechos y cumple tus sueños y cumple tus sueños. Hablando de estos tiempos, en la palabra de Dios,
el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, hablando de los tiempos que vivimos ahora. Y le dice, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Leo desde el verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, o mejor dicho, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, los que estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Sigue tus sueños, cumple tus sueños, tú vales, tú sirves, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los jóvenes de ahora. Estos son los que estamos viendo ahora. Se aman a sí mismos porque se les está enseñando. Tú tienes derecho a cumplir tus sueños. Sigue tus sueños. No abandones tus sueños. Sigue tus sueños. Y hay la gran lista, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, pero habla que tendrán apariencia de piedad. Eso es lo más grave. Parecerán que son buenos. O quieren pensar ellos que son buenos. Así. Hace unos días atrás, una señora que tenía 3 días en Ecuador, una ecuatoriana que vivía en Italia, 3 días tenía aquí en el Ecuador, aquí en la ciudad de Guayaquil. Llegan unos asaltantes y los asaltantes, ¿no?, al ver que la señora los perseguía con la mano, un joven de los dos asaltantes sacó un revólver directo al corazón, un disparo directo al corazón. Bueno, la policía buscó y los encontró. Y saben lo curioso, que uno de los asaltantes, el que le disparó, tenía un tatuaje de una cruz. ¿Qué? Dios mío, la cruz, bendita cruz. La cruz es el símbolo del cristianismo, porque allí en la cruz el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y este joven con apariencia de piedad, es decir, con una cruz, no duda en dispararle a una mujer trabajadora, a una mujer que se ha ganado sus cosas a través de trabajo duro, esfuerzo duro en el extranjero. Y él, un vago ocioso que anda buscando robar y dañar a los demás, le dispara. Y tiene una cruz tatuada. Bueno, ¿de dónde, de qué hogar vienen estos niños? ¿No? Van a buscarlo, estaban en su casa durmiendo los muchachos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos jóvenes se aman a sí mismos y dicen que tienen derechos. Derechos, ¿no? Oh, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Mi hijo no es capaz de esto. Mi hijo no va a hacer eso. En Proverbios, capítulo 10 del libro de Proverbios, leo el verso 5 de Proverbios. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza o hija que avergüenza. Sí. Cuando los jóvenes están en casa, o más aún, si están de vacaciones,
¿Saben lo que sucede? ¿No? Están en la casa, no ordenan su cuarto, acostados todo el día, no quieren trabajar, ¿no? La limpieza de la casa la hace la madre y pide permiso que alce los pies para que ella pueda barrer mientras los niños o niñas están en su casa y ven a su madre limpiar la casa. Ven a su padre que llega del trabajo sudando la gota gorda, trabajando duramente, pero ellos pasan en su casa con su celular en las redes sociales, ¿no? Dice, el hijo que avergüenza es aquel que pasa acostado, acostada, y es un pésimo ejemplo. 19:18 del libro de Proverbios. Fíjense, capítulo 19, el verso 18. Dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Y hablando de castigo aquí dice también que la vara es para la espalda del necio, es decir, castigo físico. Pero dice en tanto que hay esperanza. Cuando usted le da unas palmadas o con un pequeño látigo despacio desde niño, usted disciplina al niño, instruye al niño. Y más grande usted no tendrá necesidad de pegarle. Por eso dice, no se apresura tu alma a destruirlo. Porque si hay padres que desquitan toda su amargura, su coraje y castigan físicamente y destruyen a un niño y destruyen a un hombre, destruyen a una mujer. Porque ese niño será un hombre más tarde, una mujer más tarde. No se apresure tu alma a destruirlo. Es decir, no castigarle por odio ni rencor, sino con amor. Dos bien dados desde pequeño, ellos van sabiendo lo que es la disciplina familiar. Al niño que usted le enseña, bueno, ese niño es el que más tarde va a ser un hombre de bien, un hombre de bendición. En Proverbios 29, el verso 15, dice, la vara y la corrección, fíjense, sí, la Biblia habla de castigo físico, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho ingreído, ¿no? Al que todo le dan, al que no puede, no se puede poner bravo. No, no es que mi hijo se va a poner bravo, es que mi hija se va a poner brava. O mejor dicho, es que mi hijo se va a enojar si le digo esto. Es que mi hija se va a enojar. No, el mayor acto de amor es decirle no, no, porque es algo que esos niños, cuando sean hombres, agradecerán a sus padres. Esa niña, cuando sean ya mujeres, agradecerán a sus padres. Pero lo que estamos criando en estos tiempos tiene que ver, ¿no?, con la falsa educación. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando la Biblia habla de instruir al niño, ¿de qué está hablando? Palabra y ejemplo. Palabra y ejemplo. Instruye al niño con palabra y ejemplo. No, recuerdo en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, no habían los celulares. Y papá y mamá enseñaban, hijo, no mientas, no mientas. Correcto, correctísimo, no mientas. Pero sonaba el teléfono. Mamá, te llaman. Papá, te llaman. No. Shh, dile que no estoy. Dile que no estoy. Eso no es instruir, o mejor dicho, instruir para mal. La palabra instruye al niño significa con palabra y ejemplo. Palabra y ejemplo, las dos cosas. Porque los niños
más aprenden de lo que ven que de lo que oyen. Y si los niños ven, ¿no?, y escuchan que dice, hijo, cuidado con un cigarrillo, hijo, cuidado con tomar alcohol, lo harán a escondidas, pero lo harán. Porque si usted dice una cosa y lo ven haciendo otra, a escondidas, pero lo harán. Instruye al niño, instruye al niño, ¿no? Desde pequeño, desde meses, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Palabra y ejemplo, palabra y ejemplo. Y no llegarán los días en que usted diga, mi hijo no es capaz de eso, mi hija no es capaz de eso. Porque muchos que están hoy día en la delincuencia tienen que ver con que sus padres nunca los corrigieron. No, los padres les dieron mal ejemplo. Y después las lágrimas de sus padres en la cárcel viendo a sus hijos destruidos por los malos ejemplos que le dieron. Dios dice, instruye al niño, palabra y ejemplo, palabra y ejemplo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él el camino en la educación e instrucción que los padres le han dado. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.